Un cordial saludo una vez más para todos, también para los que van a escuchar esta grabación en los próximos días. Nos encontramos en nuestro tercer encuentro de formación teológica de manera puntual en Cristología. Quiero poner en las manos del Señor, como siempre lo hacemos en nuestros encuentros sincrónicos, en las manos del Señor, ese saber, ese conocimiento que vamos a adquirir, también para afianzar y seguir fortaleciendo nuestra fe, también para purificar también nuestra fe, nuestro conocimiento de Dios, también nuestra práctica como creyentes. Que sea el Espíritu Santo que nos ilumine y que nos santifique hoy y siempre. Por eso vamos a decir juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te damos gracias por todas las maravillas que nos otorgas a cada instante, a cada día. Te encomendamos, Señor, nuestras familias, nuestras comunidades, este encuentro, Señor. Que seas tú, Señor, fortaleciéndonos con tu Santo Espíritu. Regálanos el don de la sabiduría, del entendimiento, de la fortaleza, de la piedad, de tu temor, Señor, para que nunca nos apartemos de ti. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Espíritu Santo nos santifique, nos proteja y nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, en este tercer encuentro de formación, pues tenemos la fortuna, la dicha y la alegría de compartir un ratico este encuentro esta noche con Fray José Gregorio Gómez. Fray José Gregorio, gracias por conectarte, gracias por estar aquí con nosotros, gracias también por compartir precisamente este tema tan crucial, tan importante dentro de la cristología. Entonces, Fray José Gregorio, tienes la palabra en este momento. Gracias, Fray Marcos. Y bueno, buenas noches a todos. Un saludo desde Venezuela. Como decía Fray Marcos, mi nombre es José Gregorio Gómez Verdi, soy fraile dominico. Y bueno, hace unos minutos le comentaba a Fray Marcos que estaba asustado porque es la primera vez que doy clase a adultos. Siempre le he dado catequesis a niños, pero una cosa es darle catequesis a niños y adolescentes y otra cosa muy diferente es ya trabajar con adultos, y sobre todo este tema tan denso como el que vamos a ver hoy. Pero bueno, tratemos de que este encuentro sea lo más fructífero posible. ¿Sí? Si en algún momento tienen dificultad para escucharme, me lo hacen saber por el chat. ¿Ok? Bien. Bueno, sin más que agregar, ya pues me conocen. Ya iremos escuchándonos en estas horitas, en estos raticos que tenemos para conversar. Pero bueno, vamos a iniciar el tema de hoy. El tema de hoy tiene por título La fe de la Iglesia en los primeros siglos, herejías y concilios cristológicos. Comienzo diciendo que es algo bastante extenso, porque estamos hablando alrededor de casi 500 años de historia, de controversias y, voy a decirlo de esta manera, de muchos dolores de cabeza para los obispos y los padres que, digamos, construyeron esas bases fundamentales de lo que nosotros hoy recibimos como fe, de lo que nosotros hoy profesamos con total seguridad, pues en estos siglos hubo bastante dificultad y bastantes problemas para llegar a estas definiciones. Voy a comenzar en esta noche tratando de dar un contexto histórico de cómo se dan, dónde ocurren todos estos hechos y voy a tratar de ir hablando un poquito de las herejías. No les voy a hablar todas porque aquí tendríamos que estar hasta el amanecer, pero voy a tratar de hablar de las más puntuales y las soluciones que se les consiguieron durante los concilios cristológicos.
que vamos a trabajar en esta noche, específicamente tres: Nicea, Éfeso y Calcedonia. Nicea, Éfeso y Calcedonia. Los tres concilios muy importantes que nos van a ayudar a definir con claridad y con firmeza en qué consiste y quién es Cristo. Pero bueno, vámonos por el principio. Vamos a imaginarnos una línea de tiempo que va a iniciar con el acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Vamos a ubicarnos en el año cero y nuestra línea de tiempo va a iniciar justamente allí. Nos ubicamos en Jerusalén, capital de la provincia de Palestina, una, una provincia bastante problemática para el Imperio Romano. Debemos recordar que para los tiempos de Jesús, Palestina y todo lo que era esta zona oriental del mar Mediterráneo, Palestina, que incluye el país de Judá, el país de Israel, Galilea, Tiberíades, etcétera, etcétera, están bajo el dominio del Imperio Romano en cuanto a lo político. Pero también hay una cultura, digamos, que unifica a todo el mundo conocido de este periodo de tiempo. Una cultura y un idioma, que vendría a ser como esta cultura global del momento y el idioma universal del momento, que en aquella época era la cultura griega o la cultura helena. Y así como en nuestros tiempos actuales, el idioma universal, ¿cuál es? El inglés, ¿verdad? Pues en esa época, el idioma universal era el griego. Todos en alguna medida sabían o manejaban algunos términos o por lo menos lo más básico de griego, porque antes de la colonización, antes de, digamos, de este crecimiento del Imperio Romano, primero fue el reino helenístico, la cultura helena, la cual se arraigó muchísimo en este entorno en que vivió Jesús. ¿Ok? Así que tenemos que tener presente de que en lo político están bajo la influencia y bajo el poder del Imperio Romano, pero en cuanto a lo cultural, está muy marcada la, la cultura y sobre todo el pensamiento filosófico griego. Aclaro esto porque justamente esto va a ser fundamental para comprender los problemas y las soluciones que se les dieron a los problemas que fueron surgiendo a medida que esta iglesia que comenzó después de este acontecimiento de Jesús de Nazaret, pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo, estas personas estos primeros cristianos van a vivir en este mundo lleno, multicultural y también plagado de pensamiento. Pero bueno, vamos por el principio. Jesús muere, resucita, sube al cielo y viene el Espíritu Santo en auxilio de la iglesia. Comienza este grupo de los de los 12 ya habían unido a su grupo a Marcos, y nos vamos a dar cuenta de que esta primera iglesia es una iglesia judía. Tenían las tradiciones judías, practicaban las costumbres del sábado, respetaban el sábado, eran asiduos en acudir al templo para las diferentes oraciones del día. Lo único en lo que se diferenciaban de los judíos como tal era dos cosas: el bautismo y la celebración de la Eucaristía o de la fracción del pan, y hablar de este fulano Jesús de Nazaret. ¿Ok? Digamos, estos rasgos que identificaban a este grupo
entre los judíos va a provocar que la comunidad judía que rodean a estos primeros cristianos los tomen por herejes y comienza una persecución de tipo religioso contra estos herejes que salieron del judaísmo. Por eso nos vamos a encontrar con persecuciones, con lapidaciones y diferentes, bueno, tormentos a los que fueron sometidos estos protomártires cristianos. Para muestra, para ejemplo, puedo proponer el martirio del diácono San Esteban, que en su momento fue propiciado y fue apoyado y fue aplaudido por Saulo, que después será nuestro querido San Pablo, después de su conversión, y así muchos ejemplos. Con esta persecución, con esta persecución que empieza contra los cristianos, el pueblo judío, comienza una diáspora, comienza un proceso de irse de Jerusalén. Jerusalén es para los que se vuelve zona de peligro, se vuelve un lugar inhabitable. Entonces estos cristianos, sobre todo los de origen griego, se van fuera de Jerusalén, se van fuera de las fronteras de Judea y se convierten en misioneros. Misioneros que van a llevar y van a fundar iglesias en diferentes partes del mundo conocido. Ya nos enteramos por las noticias que nos dan los destinatarios de las cartas de San Pablo, estas ciudades que fueron, digamos, los primeros centros o las primeras iglesias cristianas fuera de Jerusalén, teniendo especial relevancia la iglesia de Alejandría, teniendo especial relevancia esta iglesia, como otras de origen apostólico. Pues bien, teniendo esto en cuenta, estos cristianos, así como cada uno de nosotros somos hijos de nuestra cultura, ellos también estaban influenciados por sus tradiciones, por sus culturas y del mundo que los rodeaba. ¿Esto qué va a provocar? Necesariamente, la forma de concebir y de practicar la fe va a estar, vamos a decir de alguna manera, condimentada o influenciada por la cultura y la historia de cada pueblo, de cada ciudad. Entonces, la forma de vivir y de celebrar los misterios va a depender y va a estar muy marcada por la cultura del entorno en el cual está inmerso la comunidad cristiana. Vuelvo y repito, la cultura que más va a influenciar y que más va a marcar la forma de interpretar los misterios de la fe va a ser la cultura griega. Pero ya entraremos más adelante en ese tema. Para ya entrar en materia, ¿cómo estos primeros cristianos entendían a Cristo? ¿Quién era Cristo para ellos? A ver, ¿quién me puede decir o qué creen? ¿Cómo concebían estos primeros cristianos a Jesús de Nazaret? ¿Cómo lo veían? como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios, muy bien. ¿Cómo más? Como el Mesías. Como el Mesías, Un gran ok. profeta. Como un Un gran profeta. profeta. Como un profeta, muy bien. Muy bien. Se sabía el elegido también. Muchísimas gracias, Miriam. Miriam Coromoto, te llamas como la patrona de mi país, la Virgen de Coromoto. Pues sí, Jesús era visto como esta persona, este enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, que vino a instaurar el reinado de Dios en la tierra. Y en torno a la persona de este Cristo se reúnen
Ah, ¿eres venezolana? Yo también. Qué bueno, qué alegría tener una venezolana en este curso. Bueno, qué alegría tenerlos a todos aquí. Pero bueno, después de este pequeño paréntesis, después de este pequeño paréntesis, nos vamos a dar cuenta de que la persona de Cristo es central en la concepción de esta fe. No van a haber especulaciones ni van a haber controversias respecto a la persona de Cristo en los primeros años, en las primeras décadas de la iglesia. Los primeros cristianos no tuvieron dificultad. Digamos que se sobreentendía, por decirlo de alguna manera, que Cristo era Dios y que Cristo era el Señor, que era el Hijo de Dios. Y más que hablar de Cristo en cuanto unido con el Padre, en cuanto a Hijo de Dios, trataban de reflejar o de explicar o ver en Cristo la forma como Dios ha hecho para intervenir en la historia y llevarnos hacia la redención, darnos la redención, darnos la salvación. Estos primeros cristianos no van a tener problema en definir a Cristo como Hijo de Dios, como el Mesías, como el enviado, como la prueba, o como mejor dicho, como la forma en la que Dios ha intervenido, se ha hecho parte de la historia del hombre para salvarlo, para redimirlo, para darle la vida eterna. Y nos vamos a dar cuenta de que en los primeros testimonios que nos llegan por las Sagradas Escrituras, principalmente de las cartas paulinas, incluso antes que los evangelios, estas cartas nos van a dar señales, nos van a dar testimonio de que de que las primitivas comunidades cristianas confesaban a Dios, confesaban la unidad del Padre y del Hijo, y también con el Espíritu Santo. Nos vamos a encontrar fórmulas binarias y ternarias. Binarias en cuanto a qué, que nombran al Padre y al Hijo. Y ternarias en cuanto a que hablan del Padre y del Hijo con el Espíritu Santo. Nos vamos a encontrar con estas dos formas de referirse a Dios en los testimonios que nos llegan de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Ahora, esta profesión de fe trinitaria, que ya existe desde los albores del cristianismo, como nos damos cuenta, va a estar muy vinculada con los sacramentos, la forma más primitiva de los sacramentos. Hoy en día nosotros conocemos 7 sacramentos, pero en un principio vamos a hablar de los 2 sacramentos sobre los cuales se construye la iglesia. ¿Que cuáles son? El bautizo y la Eucaristía. El El bautismo y la bautismo y la Eucaristía. Eucaristía. Muy bien. En torno la celebración de la fracción del pan y el bautismo van a estar muy vinculados con esta profesión de fe trinitaria. Y me voy a enfocar principalmente en cuanto al bautismo. Cuando el catecúmeno tomaba la decisión firme de ser cristiano, eso tenía varias connotaciones. No simplemente iba a la catequesis los sábados con la maestra, sino que tenía que realizar un cambio radical en su vida. Incluso hasta si ejercía una profesión contraria a la fe, debía dejarla porque iba a renacer, iba a dejar el hombre viejo para revestirse del hombre nuevo. Entonces, en esta preparación se le entregaba al catecúmeno el símbolo de la fe. Este símbolo de la fe no es específicamente el que nosotros manejamos hoy. Y ustedes dirán, ¿pero por qué?
y es que esta gente creía en otra cosa. No, cada comunidad escribía, desarrollaba su símbolo de fe, conservando estos pilares fundamentales de la fe cristiana. Esta fe trinitaria está presente en todos los símbolos de fe primitivos y cada comunidad que recibía sus catecúmenos le entregaba este símbolo de fe mientras el catecúmeno se preparaba durante la cuaresma para recibir el bautismo en Pascua. ¿Ok? Hoy en día nosotros podemos podemos hablar del símbolo de la fe o el credo como una oración que rezamos antes de iniciar el rosario, que rezamos los domingos después de la homilía del Padre. Pero si nos damos cuenta, hermanos, el credo no es simplemente una oración, es algo que nosotros decimos desde la convicción, porque no simplemente decir, creo en Dios Padre Todopoderoso por decirlo. Estoy afirmando lo que creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica. Creo, me lo creo. ¿Por qué? Porque yo he recibido esa fe que mi comunidad me ha transmitido, la acepto, la hago parte de mí, y cuando yo ya la he hecho parte de mí, entonces yo me acerco al sacramento del bautismo, porque entonces yo me quiero transformar en aquello que he profesado. Quiero ser cristiano porque he aceptado quién es Cristo, he aceptado su palabra y he aceptado su obra redentora en mi vida. Eso mismo se vivía en los primeros años del cristianismo. Al catecúmeno se le formaba en estos pilares fundamentales de la fe. Se le entregaba el símbolo de la fe, el cual debía recibir como un tesoro invaluable. Debía aprendérselo, y el obispo estaba encargado de enseñárselo, de explicarle en qué consiste ese símbolo de fe que la comunidad le estaba entregando, del cual el catecúmeno se iba a apropiar y que lo iba a profesar el día que se bautizara. Por eso, nosotros nos vamos a encontrar en las fórmulas más antiguas, en los rituales más antiguos del bautismo, que cuando el catecúmeno era sumergido, para ser sumergido la primera vez, le preguntaban, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Había de contestar, sí creo, y era sumergido la primera vez. ¿Crees en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes que los siglos y todo lo demás? Sí creo, era sumergido nuevamente. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la iglesia y todo lo que eso conlleva? Sí creo, y era sumergido. Te apropiabas, tú mismo decías creo. Esa profesión que tú hacías, que la hacías el día que eras bautizado, ya te hacía formar parte, te daba la bienvenida a la comunidad cristiana. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta de que esta fe primitiva, esta fe trinitaria está presente en la vida de la iglesia desde sus primeros siglos, pero también nos damos cuenta de que es una fe que está vinculada a la celebración de los sacramentos. Es una fe que se celebra, es una fe que se profesa, es una fe que se vive en comunidad. ¿Bien? ¿Sí me siguen hasta ahora? ¿Algo no queda claro? No, todo bien, bien, súper interesante. Gracias. ¿Todo claro? Muy Sí, bien. claro, Fray, muchas gracias. Entonces, Está muy no- claro, muchas gracias. entonces nos encontramos con esta fe trinitaria desde el principio. Todo perfecto, gracias. Muy bien, gracias. Continuamos entonces. Nos encontramos con esta fe trinitaria desde el principio.
Y nos daremos cuenta de que estos primeros cristianos no tenían mayor complicación a la hora de hablar de Cristo como Hijo de Dios, como el enviado, como el Mesías, como nuestro Redentor, como el camino hacia la vida eterna, porque lo tenía, porque era algo, una convicción que existía. Como decimos en Venezuela, el papagayo se va a enredar más adelante. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando les dije el contexto cultural en el cual se desarrolla todo esto? Que es un contexto cultural marcado por la filosofía y la cultura griega. Pues bien, cuando esta doctrina llega a pueblos marcados, a los centros culturales, a los centros filosóficos, donde se concentra la sapiencia del momento, estos sabios reciben esa fe, esa doctrina, la reciben, se hacen cristianos, pero tratan de entender, Jesús es hijo de Dios, Jesús es Dios. Ajá, pero ¿cómo es eso? Tratan de explicar cómo es posible que un hombre que nació de una mujer, que murió crucificado, pueda ser Dios. Y surgen preguntas, surgen cuestiones. Dios puede sufrir, Dios puede morir, Dios puede sentir hambre, Dios puede llorar, Dios puede molestarse. Todas esas preguntas empiezan a salir. Otra cosa, y cuando Jesús resucitó, ¿qué fue lo que volvió a la vida? ¿El cadáver se quedó en el sepulcro o qué fue lo que se levantó? ¿Los discípulos de verdad vieron a Jesús o vieron un fantasma? Empiezan a hacerse todas estas preguntas. Y entonces estas preguntas pues se van respondiendo poco a poco y cada quien trata de responderlas según lo que sabe y según cómo trata de entender los problemas de conocimiento que van surgiendo. Nos vamos a dar cuenta de que en torno a estas preguntas van a surgir las herejías. Ahora, hermanos, hay que estar claros en una cosa. Una herejía, las herejías nacen dentro de la iglesia, no fuera de ella. Lo que se considera herejía son rechazos o malformaciones de la doctrina de la fe que han hecho personas dentro de la misma iglesia. Por ejemplo, nosotros no podemos considerar a los musulmanes herejes porque ellos no son cristianos. Nosotros no podemos considerar a los hinduistas herejes porque ellos no se separaron del cristianismo, no son cristianos. Nosotros no podemos considerar a los budistas herejes porque ellos no son cristianos. Consideramos herejes a aquellas personas dentro de la iglesia que han deformado la fe, que la han concebido fuera de lo que la tradición, de lo que el magisterio, digamos, ha definido. Respecto a los protestantes, ya eso es un tema de otra materia. Nos podemos dar cuenta de que la herejía se da en cuanto a una malformación o mal entendimiento de lo que la iglesia en su sabiduría y en su tradición ha definido como cierto. Eso son las herejías. Y las herejías nacen dentro de la iglesia. Por eso se les considera herejías. Bien. Van a haber muchas herejías en estos primeros siglos del cristianismo. Yo les voy a hablar digamos, de las más importantes. Y voy a hablar
de una que le dio bastantes dolores de cabeza en los primeros 200 años de la iglesia. Se llamaba la herejía del docetismo. Herejías, la primera, docetismo. ¿En qué consistía esta herejía del docetismo? A ver, los que desarrollan esta herejía no pueden concebir que Dios haya sufrido la muerte. No pueden concebir que Dios haya sufrido el martirio. Ellos no conciben que Dios haya sido atravesado por clavos, que haya sangrado. Ellos no lo entienden, no lo pueden comprender. Les parece descabellado que Dios muera, que Dios tenga hambre, que Dios sufra. No lo conciben. Entonces, el docetismo que habla, Jesús no tuvo un cuerpo material, era un cuerpo aparente, como una especie de fantasma. Jesús era un fantasma. Entonces, él tomó la forma de un cuerpo para que lo vieran y todo lo que él pasó, el hambre, la cruz y todo lo demás, era simple apariencia. Él en realidad no sufrió. Él lo que hizo fue como un teatro, como un show. A él no le dolió nada. Él nunca tuvo hambre, pero tuvo que fingir que era humano para que la gente lo viera, para que la gente lo recibiera. Que él solamente tomó la apariencia de hombre, pero nunca se hizo hombre. Esta herejía después va a influir mucho tiempo después en otra herejía de la Edad Media, que era la herejía de los cátaros. Los cátaros tampoco creían que Jesús fue humano. Ellos creían que Jesús era un ser espiritual, que él nunca tuvo cuerpo, que él nunca fue hombre. Ellos creían que el Espíritu Santo le entró por una oreja a la Virgen María y por la otra oreja salió Jesús. Parece chiste, pero es verdad. Estos docetas, los docetas, defendían eso. Jesús no podía ser hombre porque Dios no puede sufrir, Dios no puede padecer. Eso es imposible, eso es descabellado. Un Dios no puede pasar por esas cosas. Fue simple apariencia, fue simple show, como una especie de teatro. Todo fue actuado. El hombre que les va a hacer la guerra a los docetas se va a llamar Ignacio de Antioquía. ¿Le suena ese nombre? Ignacio de Antioquía. Sí. Sí, Fray. Sí, Fray, sí, Fray, Obispo, sí, sí, sí. obispo Hay un de, comentario, perdón, Sí, disculpe, señor. Fray. Traigo un dígame. comentario. Es que no sé si tengo aquí el pensamiento enredado, pero los musulmanes no es los que piensan así y que en la pasión era otra persona la que estaba representando a Jesús y que Dios había venido y había recogido a Jesús y que no iba a dejar que su hijo hubiera pasado por la penuria de la pasión, o yo estoy en otro cuadro. Bueno, ahí sí no le puedo responder porque no conozco respecto a la doctrina que manejan los musulmanes sobre eso. No, es que yo lo leí en alguna parte y por eso me acordé ahorita por todo lo que está comentando. Bien, de todas maneras, Gracias. también hay que entender lo que decía hace un rato. Los musulmanes no son cristianos Sí, 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 solamente era el en ese comentario. sentido. Así que considerar que ellos están hablando que eso es una herejía, pues es errado porque ellos no se separaron de los cristianos, ni Ujú. tampoco fueron excomulgados. Ellos nacieron en otro contexto, con otro profeta y crearon su religión, Con otra cosa, sí, claro. en otro contexto. Bien, ¿alguna Ujú. otra pregunta? No, por ahora, no, gracias. ¿Alguien más? Bien, entonces, San Ignacio de Antioquía, que va a ser el sucesor, que según la tradición va a ser el sucesor de San Pedro en la cátedra de Antioquía. A ver, ¿quién me puede decir por qué Antioquía es tan importante? Aparte de que se comenta que es una iglesia
fundada por San Pedro. ¿Qué ocurrió allí? Antioquía fue el primer lugar donde a este grupo de personas se les llamó cristianos. La iglesia de Antioquía fue una iglesia en su momento, un patriarcado muy importante, muy relevante, una iglesia apostólica fundada por un apóstol, por San Pedro. Y su sucesor, Ignacio, escribió una serie de cartas dirigidas a varias iglesias. Entre ellas, y en sus cartas, trata el tema del docetismo. Refuta el tema del docetismo, alegando y dando argumentos de que es imposible que Jesús haya sido mera apariencia, porque Jesús efectivamente fue un hombre nacido de la Virgen María. Jesús existió, no fue ningún fantasma, fue un hombre de carne y hueso, existió, murió en tiempos de Poncio Pilato y Dios lo glorificó resucitándolo al tercer día. Si ustedes tienen la oportunidad de acercarse a las cartas de San Ignacio de Antioquía, se van a dar cuenta de que San Ignacio, de que él en todas sus cartas habla de eso, que Jesús efectivamente fue un hombre real, no fue un fantasma, no fue una especie de holograma, fue un hombre real, nació de la Virgen María, padeció en tiempos de Poncio Pilato, murió crucificado y Dios lo glorificó al tercer día con la resurrección. El que les hizo la guerra duro a los docetas fue San Ignacio de Antioquía. ¿Ok? Eso por ese lado respecto a esa herejía. Nos vamos a encontrar, hermanos muy amados, con otra herejía llamada el gnosticismo. Gnosticismo, que viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. A ver, ¿quién me puede decir a qué le suena la palabra sincretismo? ¿Qué le suena sincretismo? Sincretismo desordenado, que no concuerda una cosa con la otra, que hay un pedacito de aquí y un pedacito de allá, pero no tiene la lógica Como una básica. ensalada, un poquito de todo. Ahí todo Algo está así, mezclado. que tiene azúcar y tiene sal. Que tiene azúcar Creencia, y tiene sal. Muy bien. creencia en varias religiones, Fray. Varias religiones. Aquí Nubia me dice que el sincretismo le suena a muerte. A ver, una combinación de muchas teorías. Muy bien. Cuando hablamos de sincretismo, nos damos cuenta, y por lo menos, y nos damos cuenta también, nuestra cultura latinoamericana está plagada de sincretismos. Porque si por lo menos yo puedo ser muy católico o tengo una vecina que es cristiana, se considera cristiana, que es católica, es asidua a misa dominical, pero tú entras a su casa y ves, aquí en Venezuela hay una creencia de poner una ramita de sábila, o que es un cactus, detrás de la puerta para que no entren los malos espíritus. Usted ve el ojo turco, usted ve una herradura, ve una patica de conejo y cosas por el estilo. Eso es sincretismo. Y la cultura a lo largo de los siglos ha estado plagada de sincretismo. El sincretismo ha existido desde siempre. Bueno, de este sincretismo nace una herejía también dentro de la iglesia, pero esta es una corriente de pensamiento que existe desde antes del cristianismo y se llama el gnosticismo. El gnosticismo nace como un sincretismo, como una mezcolanza, por decirlo de alguna manera, una ensalada con todo lo que eso conlleva de varias doctrinas. Filosofía helénica, filosofía griega, judaísmo, religiones orientales y después de Cristo también un poquito de doctrina cristiana. Usted agarre todo eso, métalo en un bol y tómeselo para volverse un gnóstico cristiano.
¿En qué consistía este gnosticismo? Nos vamos a dar cuenta de que está plagado, de que está fundamentado en la filosofía de Platón. ¿Por qué? Primero, hay la concepción de dos dioses, un dios bueno y un dios malo. El dios bueno es un dios inalcanzable que está por allá en algo llamado el león divino. Eón. El eón divino. Un eón perfecto, que no tiene mancha, que no tiene nada. Es completamente perfecto. De ese eón se desprenden otros eones menos perfectos y se van desprendiendo. De ese eón, de ese Dios perfecto, divino, se desprendió otro Dios, un Dios malo, que se llama el Demiurgo. Ese Demiurgo crea el mundo en el que vivimos. Ese Demiurgo crea este mundo material que nos rodea. Lo crea, lo constituye, crea la materia, y como es un Dios imperfecto, porque ese Dios que sale de este Dios perfecto, de este Dios al que no podemos llegar, que no podemos ni imaginarnos cómo es, este demiurgo se desprende de este Dios por el pecado, lo que lo hace un Dios inferior. Y este Dios inferior crea el mundo que nos rodea y crea a los seres humanos. Nosotros venimos siendo creación de este Dios demiurgo, que de acuerdo con lo que decían los gnósticos, este demiurgo es el Dios del Antiguo Testamento. Creativos los muchachos, ¿no? Bueno, es el Dios del Antiguo Testamento, que es el que creó el mundo y era un Dios molesto, se peleaba con todo el mundo, mandaba a matar a la gente y una locura. Ese es el Dios demiurgo. Ahora, ¿cómo se mete el cristianismo en esto? Pues Jesús es el logos como el comunicador que habla entre nosotros los hombres imperfectos y ese Dios perfecto, ese Dios perfecto, inimaginable, en el que todo es bueno. Es el que nos comunica con Él. ¿Y Jesús qué función tiene? Jesús viene no para salvarnos. Él no es salvador. Él no es redentor. Él es como una especie de gurú, una especie de guía espiritual que nos da a nosotros reglas y normas que debemos seguir para poder conseguir ese conocimiento, ¿verdad? Que está dentro de nosotros, porque ese Dios perfecto, se ha sembrado una semillita en nosotros que somos imperfectos. Pero esa semillita es el conocimiento que nosotros debemos buscar, debemos indagar, debemos conocer. ¿Para qué? Para que nuestra alma se libere y vuele hacia Dios. Y Jesús lo que hizo fue darnos un manual de instrucciones para poder conseguir ese conocimiento. ¿Ok? Ahora, entonces, de acuerdo con esta doctrina, el que logra alcanzar ese conocimiento escondido, porque ojo, no es que es un conocimiento al que pueden acceder todos, es un conocimiento destinado a un grupo de personas específicas, los elegidos, los que están destinados a conocer, los que están destinados a adentrarse en esas profundidades de sabiduría infinita, son pocos. O sea que la salvación no es para todos, sino para aquellos que son capaces y que han sido elegidos para adquirirla. Entonces, esos son los que se salvan. Los demás, que nos parta un rayo. En eso consistía la doctrina gnóstica. Y también esta doctrina gnóstica va a buscar avalarse o va a buscar refugiarse en algo llamado, que quiere decir que desde ahí viene el mal y lo bueno. Es un camino y uno es el que lo elige. Ahí también hay mucho tema respecto a la predestinación. ¿Por qué? Porque no son todos los que están destinados a adquirir ese supuesto conocimiento, sino unos pocos.
O sea, suena muy controversial, pero eso era lo que creían los gnósticos. Hay un grupo de personas selectas que están destinadas a adquirir ese conocimiento y son los que se van a salvar. Todos los demás los va a partir un rayo. Allá usted a saber si usted es uno de los elegidos o no. Y si usted es uno de los elegidos, bueno, tiene que dedicarse enteramente a eso. Porque si no, como le decía hace un rato, nos va a partir un rayo. Bien, entonces, Dios mío, así es. Entonces, en eso consistía, digamos, la práctica y la doctrina gnóstica. Vamos a encontrar en textos llamados los evangelios apócrifos o los textos apócrifos de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, algunos indicios de lo que, digamos, que buscaron como poner en palabras de Jesús que el gnosticismo era la verdadera religión. Entre ellos va a estar el evangelio de Judas Iscariote, imagínense ustedes. En los evangelios apócrifos está el evangelio de Judas Iscariote. Y en un momento, Judas le dice a Jesús que Jesús le dice, ustedes no saben de quién soy yo. Y Judas le dice, yo sí sé quién eres y sé de dónde vienes. Tú vienes del león divino y vienes a llevarnos y vienes a darnos las normas para poder llegar a él, al león divino, que existe desde antes de todos los tiempos. Entonces Jesús se los lleva aparte y le revela los secretos para la salvación, porque todo es secreto. La gente no lo puede saber, solo lo pueden saber los elegidos. ¿Ok? En toda esa maraña estaban metidos los gnósticos. ¿Quién les va a hacer? ¿Quién les va a hacer la guerra bien difícil a los gnósticos? Otro hombre de hierro llamado Irineo de León, otro obispo, Irineo de León. Irineo de León va a hacerle frente a esta herejía de una forma bastante interesante, porque también le va a hacer frente a otra herejía, cuyo nombre no recuerdo en este momento, que despreciaba o se desentendía o no reconocía la autoridad de la iglesia. Entonces, Irineo de León se va a valer de la tradición apostólica pasada de los apóstoles a sus sucesores a través de la sucesión apostólica para también defender que la iglesia es la única guardiana de la auténtica doctrina. Y específicamente Irineo de León va a decir, si Cristo hubiese revelado secretos inimaginables a sus discípulos, los sucesores de esos discípulos los habrían conocido y estos a su vez se los habrían pasado a sus sucesores y así cada uno que viniera. Es decir, eso no se hubiese quedado en secreto. Y estos obispos también lo hubieran compartido a las comunidades. Así que es imposible que Jesús haya revelado secretos escondidos que nadie puede saber, porque si hubiese sido así, los obispos lo supieran, porque los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y si los apóstoles también quieren que sus sucesores se salven, pues les hubieran compartido también esos secretos. Y estos a su vez a los que les siguen también les comparten esos secretos. Y así una y otra vez. Entonces, para defender que la iglesia es la única custodio de la verdadera doctrina sobre Cristo y en la fe cristiana, San Irineo de León se vale de lo que es la sucesión apostólica, de la defensa de la sucesión apostólica, porque Jesús habló a sus discípulos. Estos discípulos que se convierten en apóstoles le comparten la palabra, la buena noticia a las comunidades donde llegan. Le comparten también, le dan su ministerio a un sucesor, que a su vez va a continuar compartiendo, esparciendo esa doctrina que recibió de su predecesor. Este sucesor también le va a pasar, vamos a decirlo en términos de atletismo, le va a pasar el testigo a otro obispo y así sucesivamente hasta el sol de hoy. Así se valió San Irineo de León
para hablar a favor, defender lo que es la jerarquía de la iglesia y también para hablar en contra de los gnósticos y defender que la iglesia es la única custodio de la auténtica doctrina sobre Cristo y la fe. Bien. Algo no ha quedado claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Interesante, sorprendente, gracias. Sí. Fíjense una cosa, hermanos. Nosotros cometemos, vamos a decir, tenemos el atrevimiento, o como decimos acá en Venezuela, tenemos el tupé de despreciar de ignorantes a los herejes. Pero es que fíjense una cosa, hermanos, para ser hereje hay que ser inteligente. Para ser hereje hay que ser inteligente. Porque échenle cabeza a todo lo que esta gente tuvo que pensar para llegar a estas cosas. Eso no fue que un día se fueron a la letrina, se sentaron a hacer sus necesidades y se les ocurrió. No, esto fue de pensar, de sentarse, mira, ¿qué es esto? ¿Cómo será? Pero mira, yo no creo posible tal cosa. Entonces, nos damos cuenta de que las herejías no nacen con gente ignorante, nacen con gente heredada, gente letrada, gente conocedora, que no pretende desentenderse. Eso es otra cosa. Los herejes no buscan ir contrarios a la fe. ¿Cómo es eso? Que los herejes no buscan ir contrarios a la fe. No, los herejes buscan ser ortodoxos. Los herejes buscan ser ortodoxos en cuanto a cómo comprender las cosas, cómo comprender los misterios. Lo que pasa es que esa forma que ellos buscan de comprender se sale de lo que el común, de lo que la iglesia, de lo que la comunidad digamos, después de un discernimiento, ha tomado como cierto y verdadero. Pero el hereje, en esencia, en un primer momento, no busca contradecir la fe, busca darle sentido. Ya lo veré. Buscan la verdad. Muy bien, Miriam. Buscan la verdad. Ya nos vamos a ir dando cuenta, sobre todo cuando entremos a uno de los duros en cuanto a las herejías, que les voy a ir adelantando el nombre. Nuestro querido amigo Arrio. Pero ya vamos para allá. Muy bien. Ya hemos hablado, ya hemos hablado de dos herejías bastante serias que le dieron bastantes dolores de cabeza a la iglesia en los primeros siglos. También nos vamos a encontrar otras herejías respecto a lo que es la persona trinitaria. Pero ¿por qué surgen todas estas herejías, hermanos? Se preguntarán. ¿Por qué? Si en un principio la iglesia no tenía problemas en definir a Cristo como hijo de Dios, ¿por qué la gente se complicó la vida? Precisamente por los entornos culturales a los cuales llegó la fe. Cuando a ti te llega una forma de pensar de otro país, tú tratas desde tu cultura y desde lo que sabes, tratas de entenderlo. Y capaz terminas diciendo lo contrario, pero es porque, no porque tú quieras llevar la contraria, es porque tú estás tratando de entenderlo dentro de tu esquema, dentro de lo que tú concibes, dentro de lo que tú conoces. Tú tratas de entenderlo dentro de esos parámetros personales y muchas veces en ese tema termina pensando lo contrario a lo que originalmente era. Les pongo un ejemplo, que es lo que ya y vamos a hablar ya respecto a lo que eran la herejía, varias herejías cristológicas bastante importantes, que fueron a las que se enfrentaron los concilios de Nicea, Calcedonia, Nicea, Éfeso y Calcedonia. Yo les pregunto una cosa. Nosotros, los seres humanos, ¿somos alma y cuerpo o somos una sola cosa? ¿Qué es el alma y qué es el cuerpo? ¿El alma y el cuerpo son dos partes del ser humano? ¿O son dos caras de una misma moneda? ¿O son, qué son? ¿Qué son? ¿Qué es el alma y qué es el cuerpo? El cuerpo es la parte física
El alma, la parte espiritual. Ok. Pero ¿Alguien somos más? uno solo. Somos Cuerpo y uno alma solo. forman uno solo. Son dos caras de una misma moneda, dice la señora Magdalena. Nirsa Pedraza dice que somos una unidad. Muy bien. Me doy cuenta Somos de que unidos. aquí, me doy cuenta, hermanos, de que aquí tenemos las dos visiones. Fíjense una cosa. ¿Por qué los primeros cristianos y esos primeros judíos y esos judíos no se preocuparon no se mataron la cabeza en entender, pero Jesús en qué es divino y en qué es lo otro? Porque en lo que es el conocimiento de cómo es para el judío, somos una unidad. No somos ni dos partes unidas, ni somos dos caras de una misma moneda, somos una unidad. No estamos dotados ni de alma ni de cuerpo. Somos lo que somos. Por ejemplo, uno se puede hacer una pregunta. Cuando nosotros nos morimos, ¿qué es lo que se va al cielo? ¿El alma o el cuerpo? Uno diría que el alma. El judío preguntaría, ¿a dónde va el judío? Es decir, somos un ser completo. Somos una unidad. No nos separamos. No tenemos partes. Somos una sola cosa. Somos una sola criatura. En cambio, en el mundo griego, sí hay diferencia entre las naturalezas. Somos, y la forma, digamos, más rudimentaria que nos encontramos. Somos un cascarón y adentro, un cascarón de carne. Este es el cuerpo humano, por ejemplo. Y aquí adentro está el alma. Esa es la concepción griega. El cuerpo, digamos, es el florero y el alma es el agua que se le echa dentro. Podemos decir que son una sola cosa, pero son diferentes. El judío no piensa así. El judío dice que somos una sola cosa. En cambio, el griego dice que somos dos cosas en una sola. A partir de eso, se van a crear todas estas controversias respecto a la persona de Jesús. ¿Jesús es Dios o es hombre? ¿Es más Dios que hombre o es más hombre que Dios? ¿Qué es? Si es hombre y Dios, ¿dónde se une? ¿En qué se une? ¿Cómo es posible eso? Bueno, para tratar de darle respuesta a esas preguntas, surgieron herejías y se celebraron concilios. Bien, la primera herejía que tenemos que tener en cuenta respecto a la persona de Cristo se llama arrianismo. Escriban ahí, arrianismo. Arrio era un sacerdote alejandrino de Alejandría. ¿Y cuál fue el asunto de Arrio? Arrio dijo que el hijo tuvo principio, o sea, empezó a existir en algún momento del tiempo porque el padre lo creó. Yo les digo una cosa, les voy a hacer una pregunta. Dios es padre, ¿verdad? ¿Es padre o no es padre? Si es padre, ¿verdad que es padre? Ahora, si Sí, decimos que Dios es infinito, que ha existido desde siempre y por siempre existirá, y si decimos que ese Dios que es infinito es Padre, quiere decir que entonces desde la eternidad es Padre, ¿no? Y si es Padre, es porque tiene un hijo desde la eternidad. No hubo un momento en el que no fuera Padre. Si nosotros concebimos a Dios como Padre, es porque desde la eternidad es Padre. Y es Padre porque tiene un hijo. Bien, Dios es Padre desde la eternidad porque desde la eternidad tiene un hijo. El hijo que se hace hombre. ¿Ok? Pero Arrio no lo ve así. Arrio dice, hubo un momento en el que Dios no era padre. Hubo un momento en el que Dios no era padre. Y creó al hijo. Tuvo un hijo, que es la criatura más perfecta, más bella, la superior a todas las criaturas, pero
fue creado por Dios. Entonces, o sea que este hijo es Dios. No, se le llama Dios porque participa de la gracia de Dios, pero no es Dios, porque es inferior, es una criatura. No puede ser Dios. Y tuvo principio, no es eterno. Eso es lo que dice Arrio. Arrio dice que el hijo fue creado por el Padre. O sea que hubo un momento en el que Dios no era padre. Empezó a ser padre cuando creó al hijo. Y eso trajo muchísimos problemas y dividió la iglesia, enfrentó a los cristianos, porque entonces estaban los que decían, Dios es padre desde la eternidad, es padre porque tiene un hijo desde la eternidad, pero estaban los otros que decían, pero ¿cómo Dios va a tener un hijo si Dios no puede? O sea, Dios, ¿cómo va a tener un hijo? ¿Y cómo ese hijo va a ser Dios con él? Eso es imposible, eso no tiene sentido. ¿Cómo vas a dividir a Dios en dos personas? A Dios no se le puede dividir. Ese era el gran problema. Ese era el gran problema que comenzó con Arrio y que enfrentó a la iglesia. Ahora, ¿cómo va a ser la solución para este problema? La vamos a encontrar primero con los padres Capadocio. Tenemos que entender una cosa, hermanos, y es el problema también está en el uso de los términos. Habían dos términos que se utilizaban indiferentemente, eran como sinónimos en su momento, que eran usía e hipóstasis, que se traducen en esencia. Esencia. Entonces, decir que el Padre y el Hijo tienen la misma esencia, entonces para Arrio diría, usted me está dividiendo a Dios. Si Dios es único, ¿cómo me lo vas a dividir en dos personas? No puedes dividir a Dios. Dios es uno. Y el Hijo es otra persona con otra esencia totalmente diferente. Pero entonces llega el concilio de Nicea, celebrado en el año 325. ¿Y qué dice el concilio de Nicea? El concilio de Nicea, propiamente lo que va a surgir de este concilio, va a ser fundamental y es el símbolo de la fe, que si me permiten, se los voy a leer. Creemos en un Señor Jesucristo, el Hijo único de Dios, el Hijo, en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, engendrado del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, verdad, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, por quien todo fue hecho, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo lo traducimos? Si hablamos de sustancia, hay dos formas de hablar de la sustancia. Existe la sustancia común y la sustancia particular. La sustancia común es lo que se entiende como usía. Por eso hablamos de homoousios, una esencia, una sola sustancia, una sustancia común que comparten el Padre y el Hijo. Nicea, ¿qué dice? El Padre y el Hijo comparten la misma sustancia común, comparten la misma sustancia común, la misma sustancia divina. Por lo tanto, los dos son Dios, son un mismo Dios, pero no son la misma persona, porque el Padre no puede ser Hijo y el Hijo no puede ser Padre. Por eso hay una misma sustancia, una usía y tres hipóstasis. ¿Qué es hipóstasis?
la sustancia particular, lo que distingue a cada persona. La hipóstasis del Padre es precisamente la paternidad, la hipóstasis del Hijo es precisamente la filialidad y la hipóstasis del Espíritu Santo es la exhalación. El Espíritu Santo que es exhalado por el Padre y por el Hijo, pero que también es de la misma sustancia común del Padre y del Hijo. Esto es un poco enredado, así que si no me entienden, me avisan, ¿ok? ¿Me han entendido hasta ahora lo que les quiero decir? Miriam, Sí, Fray. ¿sí? Ok. Por favor, ¿me podría repetir nuevamente esa parte de la de la apóstasis? Muy bien. El problema con los arrianos, ¿ok? El problema con los arrianos es que ellos lo que buscan, ante todo, es defender la unidad de Dios. A Dios no se le puede separar. Ahora, ¿cómo tratan de, cómo tratan de resolver ese problema los padres de Nicea? Lo definen de la siguiente manera. Dios, el Padre es Dios. El Hijo también es Dios. Y el Espíritu Santo, pero eso pasará muchos siglos para hablar del Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. ¿Son dos dioses diferentes? No. Sino que comparten la misma sustancia divina, la misma sustancia común, la misma usía. Por eso es homoousios, misma sustancia. Consubstancial quiere decir que es de la misma sustancia, está hecho de lo mismo. En el fondo es Dios con el Padre. ¿Ok? En cambio, la hipóstasis es esa sustancia particular, lo que le da identidad propia. La hipóstasis del Padre es su paternidad. La hipóstasis del Hijo es la filialidad. Es lo que hace que el Padre sea Padre. El Padre es Padre porque tiene un Hijo. Por eso, y esa es su hipóstasis, su paternidad. El Hijo es Hijo porque tiene un Padre. La filialidad. Y el Espíritu Santo es Dios con el Padre y con el Hijo, y su hipóstasis es que es exhalado por ellos. Exhalado, soplado, pues, por decirlo de alguna manera. El Padre y el Hijo lo exhalan. Y eso es lo que los une a ellos. Son dis ahora sí me entiende mejor. Sí, Fray, Sí, Fray, muchísimas sí, gracias. Fray. Bien Bien, interesante, enredadito al principio, pero ahí se le coge el hilo, eso es como los chismes de un barrio, el hijo del aquel y del aquel, y ahí sale. bien. Nubia pregunta aquí si hay una cita bíblica que lo argumente. Recuerden lo que yo decía al principio de todo esto. Bueno, podemos hablar de lo que dice Jesús, porque el Padre y yo somos uno. Esa podría, en aquello que dice en el discurso de despedida en el Evangelio de San Juan. El Padre y yo somos uno y vendremos a hacer morada en Él, en el que me escuche, en el que ponga en práctica mis palabras, en el que nos ame. Vendremos a hacer nuestra morada en Él. Pero como tal, en los textos bíblicos no vamos a encontrar como tal argumentación, digamos, detallada en cuanto el que me ha visto al Padre. Gracias, Nirsa. Esa es otra forma de hablar. Pero digamos que esta explicación detallada y argumentada de este contenido no lo encontramos en la Biblia, porque como decía al principio, los primeros cristianos no se preocuparon por definir o no se presentó para ellos un problema el hecho de que Jesús fuera hijo de Dios. Ellos lo reconocían como Señor e hijo de Dios y ya está. Ellos no se pusieron a preguntar, ajá, pero es mitad Dios, es mitad hombre, ¿cómo es eso? Eso no.
Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios, glorificado por el Padre, resucitó de entre los muertos, el primero entre nosotros, el primero de muchos hermanos. Este contenido, toda esta argumentación va a venir después, con todo este problema que va a surgir en este ambiente de pensamiento. Ahora, viene Nicea, todos firman, todos se, todos firman, todos se acomodan, ok, digamos unos a regañadientes dicen, bueno, sí, es consustancial al Padre, otros dicen, bueno, se termina, se parece, pero no termina de ser, es y no es a la vez, pero digamos que todos se ponen de acuerdo, como para llevar la fiesta en paz, sí, es de la misma sustancia que el Padre, los dos son Dios. Ajá, pero ahora se nos enredó otra vez el papagayo. Paréntesis. Aquí en Venezuela le llamamos papagayo a la cometa, el juguete ese que se levanta con el viento. En otras partes le llaman cometas. Y decir que se nos enreda el papagayo quiere decir que os surgió otro problema. Cuando el papagayo se vuelve a enredar, cuando Samuraka, ¿cómo? ¿Así también le dicen al papagayo? Samuraka. Nunca lo había oído. Ah, bueno. Nunca lo había oído, nunca lo había oído. Interesante. Entonces, entonces después viene un problema. Ajá, Jesús es Dios. Ok. ¿Y cómo se une Dios? ¿Cómo se une la naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona? ¿Dónde se unen? Hay una parte en la que se conectan. ¿Dónde dónde termina lo humano y empieza Dios en la persona de Cristo? ¿O en qué momento habla Dios y en qué momento habla Cristo? Las preguntas continúan. Entonces van a venir otros personajes que van a tratar también de dar respuestas a estas controversias que surgen. Vuelvo y repito, hermanos, los herejes no, los herejes cuando empiezan a desarrollar sus doctrinas no quieren ser herejes, tratan de explicar. Cuando los herejes quieren explicar sus doctrinas, ellos no quieren separarse de la iglesia. Ellos lo que quieren es tratar de buscar una explicación lógica a las cuestiones que surgen. Ajá, Jesús es Dios, pero ¿dónde se unen las dos naturalezas? Sí, o sea, Jesús es consustancial al Padre. Jesús es Dios, en eso estamos claros. Es hijo desde la eternidad. Muy bien, en eso estamos claros. Pero ¿dónde se une la naturaleza de Dios y la humana? ¿Dónde se conecta? Hay una parte donde usted ve un cierre donde, o una especie de tirro donde usted vea dónde se une la naturaleza humana de Cristo, dónde se une la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús. Pues van a empezar, lo, van a empezar a buscar, a tratar de buscar las respuestas a estas preguntas. Y uno de ellos va a ser Apolinar de la Odisea. Apolinar de la Odisea. ¿Qué dice Apolinar? Y se los voy a explicar como mi profesor me lo explicó a mí. Imaginemos que tenemos un huevito en la mano, ¿verdad? Un huevito, ¿verdad? Entonces, a ese huevito le vamos a quitar la parte de arriba. Le vamos a quitar un pedacito de cáscara. ¿Ok? Le quitamos la cáscara un pedacito de cáscara a ese huevito y ese huevito lo vamos a vaciar. Le vamos a quitar todo la clara y la yema. Lo vamos a tirar. Lo vamos a vaciar, queda la cáscara libre, queda la cáscara vacía. Y pongámosles que ese huevito yo lo voy a rellenar con semillas, por ejemplo. Bueno, Apolinar de la Odisea dijo, o digamos, la solución que buscó fue muy, muy elegante. Él dijo que para que el verbo se pudiera encarnar, agarró el cuerpo humano, le quitó el alma humana racional, y tomó el lugar del alma. O sea que el verbo sacó el alma del cuerpo y se metió él, por decirlo de alguna manera. Vació el cuerpo humano y se metió él.
Pues eso fue condenado en Éfeso. Eso fue condenado como una herejía en Éfeso, porque porque entonces está denigrando, está cortando, está zanjando la naturaleza humana. Entonces, ¿qué decían los padres capadocios? Jesús no puede ser verdaderamente hombre si le quitas el alma humana racional. Si no deja de ser hombre, no puede ser verdadero hombre si le quitas el alma humana racional. Es imposible. No es concebible. Deja de ser hombre, entonces ya no es hombre. El verbo no quita el alma humana racional. Entonces condenaron a Apolinar de la Odisea. ¿Qué es lo que definen como tal en Éfeso? Entonces, hermanos, permítanme. Éfeso, ¿qué es lo que define al final? El Hijo unigénito fue engendrado de Dios Padre según la naturaleza, verdadero Dios de verdadero Dios, luz de luz, por quien el Padre hizo todas las cosas, el cual descendió, se hizo carne, se hizo hombre, padeció, resucitó al tercer día y subió a los cielos. Y continúan diciendo, es necesario adherirnos a estas palabras y enseñanzas considerando lo que quieren decir. El verbo de Dios se encarnó y se hizo hombre. Hombre quiere decir que es cuerpo y alma humana racional. Es un hombre completo. ¿Ok? Es un hombre completo, no a medias. No decimos que la naturaleza del verbo, habiendo cambiado, se hizo carne. El misterio de la encarnación tampoco mancha ni disminuye la dignidad del verbo de Dios, ni tampoco disminuye ni daña la naturaleza humana. Entonces, habiendo cambiado se hizo carne, ni tampoco que se transformó en un hombre compuesto, en un hombre completo, sino que afirmamos que el verbo, habiéndose unido según la hipóstasis a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre de un modo inefable e incomprensible, que fue llamado Hijo del Hombre. Esta unión no se debe a la sola voluntad o al deleite, ni tampoco hizo por la asunción de una persona. Y aunque las dos naturalezas, unidas por una verdadera unidad, sean distintas, de ambas resulta un solo Cristo e Hijo, no como si la unión suprimiera la diferencia de las naturalezas, sino porque la divinidad y la humanidad constituyen para nosotros, y por esta concurrencia inefable y misteriosa, un solo Señor, Cristo e Hijo. Es decir, es decir, ¿qué resulta de esta unión del verbo con la naturaleza humana? Un único Señor Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre. Esta encarnación no disminuye, ni mancha, ni profana, ni nada por el estilo el alma al verbo, ni tampoco daña, ni disminuye, ni desplaza la naturaleza humana, sino que las dos se juntan en una hipóstasis. Hipóstasis, en este caso, es una unión íntima, en lo más íntimo que se puede imaginar, una unión profunda que no confunde, que no mezcla una naturaleza con la otra. No es que se meten las dos y prendes una batidora y se mezclan, no eso, se unen, se entrelazan y de esa unión sale un mismo Señor Jesucristo, un mismo Cristo, Hijo de Dios, pero verdadero hombre. Entonces, en esta unión tan íntima y tan profunda de las dos naturalezas, en esta hipóstasis, sale y resulta un solo Señor Jesucristo. No es un Cristo no es un fantasma con figura humana. No es
No es un cuerpo animado por un dios, no es un títere, es una persona, una sola persona que resulta de la unión de dos naturalezas, alma, perdón, de dos naturalezas, divina y humana, y resultan un solo Señor Jesucristo, que es verdadero hombre y que es verdadero Dios. Verdadero hombre y verdadero Dios, que nació, que sufrió, que bailó, que se alegró, que lloró, que murió, que murió. Cristo murió, hermanos. Él no se quedó dormido, él murió y lo enterraron y resucitó. El mismo Cristo, Dios y hombre verdadero, sufrió. Entonces, ¿quiere decir que Dios sufrió? No en Entonces, ahí surge otra pregunta, pero entonces Dios puede sentir dolor. Es que eso tampoco disminuye, tampoco daña la naturaleza divina, porque la naturaleza divina no sufre. El que sufre es la persona en la que están las dos naturalezas. De la unión de estas dos naturalezas surge un mismo Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso, de esta unión, nosotros, ¿qué decimos de la Virgen María? Que es Madre de Dios, ¿verdad? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ¿verdad? Eso lo decimos todos los días cuando rezamos el rosario, que espero que todos los días ustedes lo recen muy devotamente. Yo trato de hacerlo todos los días. Entonces, decimos que María es Madre de Dios, pero es precisamente porque María es justamente la garantía de que Jesús es consubstancial con la naturaleza divina del Padre, pero también es consubstancial con la naturaleza humana de su madre. Y María es Madre de Dios porque a la criatura que ella dio a luz es verdadero Dios y verdadero hombre. De la unión de esas dos naturalezas resultó un individuo, un sujeto al que ella dio a luz. No porque este Dios empezara a existir en el momento en el que ella lo parió, sino porque la persona que sale de su vientre es verdadero Dios y verdadero hombre, que resulta de la unión de estas dos naturalezas en la persona de Jesús. Por eso María es Madre de Dios. ¿Sí estamos claros? Sí, señor. Perfecto, Fray, gracias. Sí, Estamos señor. claros. Muchas gracias. Muy bien, Sí, señor. muy bien. Sí, señor. Entonces, ya para hablar del tercer concilio, del que les Claro que sí. del concilio vamos a hablar otro poquito del concilio de Éfeso, ¿ok? Vamos a hablar un poquito del concilio de Éfeso. Confesamos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, el unigénito, es Dios perfecto y hombre perfecto, compuesto de un alma racional y de un cuerpo, engendrado del Padre antes de todos los siglos según la divinidad, el mismo que al final de los días por nosotros y por nuestra salvación fue engendrado de la Virgen María según la humanidad, y el mismo que es consustancial al Padre según la divinidad y consustancial a nosotros según la humanidad, lo que les acabo de decir. En efecto, hubo una unión de dos naturalezas. Por eso confesamos un solo Cristo, un solo Señor. En virtud de esta noción de unión sin mezcla, confesamos que la Santa Virgen es Madre de Dios, porque el Verbo se encarnó y se hizo hombre. Un poquito para reforzar lo que decíamos hace un rato. Muy bien. Ahora,
Vamos a hablar de Calcedonia. L- De reafirmar la fe profesada en Éfeso de la siguiente manera, que la unión tiene lugar no en las naturalezas, sino en un elemento distinto a ellas, en la persona. Es decir, las dos naturalezas se unen en la persona de Jesús. Hay unión de las naturalezas porque ambas pertenecen a la misma persona. Jesús es Dios y es hombre. No porque ambas naturalezas se hayan unido entre sí, no se mezclan, no se unen, digamos, no se fusionan. En Cristo lo humano es humano y lo divino es divino, pero ambas naturalezas se unen en Él. Se trata, sin embargo, de la unión más íntima que puede darse. El Verbo toma sobre sí la carne humana con una unión tan estrecha que los hechos y padecimientos de Cristo son en realidad hechos y pasiones del Verbo. Por esta razón se dice que Santa María es Madre de Dios. Entonces, Calcedonia busca mantener la fe profesada en Éfeso en torno a la unidad de Cristo, pero sin que esto llevase consigo a la negación de la verdadera humanidad del Señor. Es decir, se trataba de hacer una lectura correcta de la enseñanza de Éfeso. ¿Y en qué va a concluir Éfeso? Pues que en la persona de Cristo, perso- pues que en la persona de Cristo coexisten ambas naturalezas, según dijo Éfeso. Y cito el Concilio de Calcedonia. Siguiendo los santos padres, enseñamos todos concordemente que es uno solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de alma y racional y cuerpo, consustancial al Padre según la divinidad y consustancial a nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros, excluido el pecado, antes de los siglos engendrado por el Padre según la divinidad y según la humanidad por la Virgen Madre de Dios, en los últimos tiempos por nosotros y por nuestra salud. Creemos en un solo y mismo Señor Jesús. Creemos en un solo y mismo Cristo Señor, Hijo, unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio ni división, sin separación, no habiendo sido nunca suprimida la diferencia de las naturalezas por motivo de la unión. Es decir, una naturaleza no disminuye por la otra y viceversa. Al contrario, salvada la propiedad de ambas naturalezas que concurren en una sola persona y subsistencia. No partido o dividido en dos personas. No hay dos Jesús, hay uno solo, sino un mismo y un solo Hijo unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo, como dijeron antes los profetas y el mismo Cristo nos enseñó, y como nos transmitió el símbolo de los padres, habiendo tratado de estas cosas con toda escrupulosidad y diligencia, el Santo y Universal Concilio ha definido que a nadie le es lícito exponer o escribir o tratar o pensar o enseñar una fe distinta. Así que hermanos, así que hermanos, nos damos cuenta de que fueron unas controversias bastante difíciles. Aquí no lo dicen los libros, pero en estos concilios también hubo se tuvieron que darse unas cuantas cachetadas entre la gente porque fueron riñas bastante importantes, pero fueron necesarias para que a nosotros nos llegara este pan de la fe, este pan de la fe del que nos alimentamos y que a veces tratamos tan a la ligera, pero hay que ver que costó mucho para que esto que nosotros profesamos cada domingo, que profesamos en cada vigilia pascual, se definiera como lo tenemos hoy. Así que hermanos,
Respecto a las herejías, ya nos damos cuenta de que las herejías no nacen con el deseo de separarse de la iglesia, nacen porque buscan dar respuestas a cuestiones importantes respecto a temas de fe. Lo que pasa es que muchas veces en estas herejías hay vacíos o hay situaciones o el común de la doctrina eclesiástica, pues las desmiente o no las toma como verdaderas, porque al final la iglesia en su sabiduría y en su comunidad termina decidiendo y termina poniendo sobre la mesa lo que el Espíritu Santo le ha guiado para poder definirlo como verdad. Así que hermanos, me estaba aquí avisando una cosa. Así que hermanos, estos son los primeros siglos de la iglesia. Es complicado porque estoy hablando de casi 500 años, resumirlos en 2 horas es difícil, pero bueno, espero de que este pequeño concentrado haya servido de algo, les haya aclarado algunas dudas. Y bueno, hermanos, Cristo está, Cristo es, Cristo siempre está en el sagrario para escucharnos. S- Mire, yo siempre digo que el único Dios que nos enseña a ser humanos, porque él fue humano, se hizo hombre. Por lo tanto, seguirle y escucharle y prestarle atención nos puede o nos revela verdaderamente cuál es el plan de Dios para nosotros. Así que bueno, ¿alguna pregunta, alguna cuestión? Por aquí me preguntaba Yesenia Peña, ¿podríamos relacionar con los santos? Yesenia, ¿me pudieras explicar un poco más tu pregunta? Si quieres puedes prender el micrófono. Sí, Fray, buenas noches. Es que cuando Buenas usted noches. habla de esta intimidad entre lo humano y lo divino, me hace recordar a los santos, porque hay tanta la unión entre ellos de su humanidad con la divinidad, con la gracia de Dios, y por eso es que viven aquí en este mundo, en esta presencia viva de Dios por su gracia, ¿no? Como es que en la santidad podemos evidenciar eso, ¿no? Por ejemplo, ahora que, bueno, en todos los países hay un santo que siempre tenemos un fervor, ¿no? Que al que somos más devotos. Entonces, ahí me recuerda eso que se está hablando de esta unidad íntima entre lo divino y lo humano. Bien, pues fíjese una cosa, Yesenia, gracias por su intervención. Fíjese una cosa, esta relación, esta intimidad, este trato íntimo con el Señor que tienen los santos es distinta a esta unión que se da en la persona de Cristo, porque estamos hablando de una unión de la que resulta la persona Jesucristo, ¿ok? De esta unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana surge esta persona llamada Jesús, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nuestro Señor, como lo decimos en el credo. Mientras que podemos hablar de la relación de intimidad que tienen los santos y los bienaventurados, los hombres de buena voluntad con el Señor, en virtud de la relación y cercanía que tienen con la persona de Cristo, porque nosotros podemos llegar a Dios solo y únicamente a través de Cristo. Y la unión que estas personas han experimentado, la han experimentado a partir del seguimiento, óigase bien, a partir del seguimiento y tratar de vivir conforme o tratar de vivir de manera equivalente a como vivió Jesús. No porque son divinizados o porque
por decirlo de alguna manera, se transforman en una especie de semidioses. No, sino porque esta intimidad la encuentran a partir del seguimiento de Cristo, quien, como él mismo se llamó, es verdadero camino que nos conduce al Padre, que nos conduce a la vida eterna, que nos conduce a la eternidad. Entonces, en virtud de ese seguimiento, es que estas personas encuentran esta cercanía y esta intimidad tan profunda con Papá Dios. Pero podemos hablar de una intimidad, de una intimidad en cuanto a que somos hijos adoptivos, en cuanto a que somos discípulos, pero todo en cuanto a que nos acercamos a Dios a través de Cristo. ¿Ok? Sí, aclaré un poco lo que quería saber. Gracias, Fray. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, Bueno, Fray, muy claro, muy amplia la información. Igual, como sucede en muchas oportunidades, después de que se revise el documento nuevamente, a las anotaciones que hicimos, etcétera, allí muy seguramente nos surgen algunas otras preguntas. Gracias. sí, bueno, hermanos, de todas maneras, mire, en las bibliotecas hay amplia información donde pueden encontrar muchísimo más extenso todo lo que aquí les traté de explicar muy brevemente. El internet también es muy amplio, no solamente nos sirve para buscar recetas de cocina y para ver, no sé, La Rosa de Guadalupe cuando no la podemos ver en televisión, también podemos encontrar cosas que nos edifiquen, así que cualquiera de este tipo de cosas, pues con total libertad también se pueden ir a indigar. Y les invito también a que busquen, que indaguen un poco más. A veces nos enfocamos mucho en las cosas recientes de la tradición de la iglesia, pero poco nos preocupamos en buscar digamos, estos episodios o estos momentos de la historia de nuestra iglesia donde se construyeron los pilares fundamentales de nuestra fe. Y creo que ahí es donde deberíamos poner la visión cuando queremos hablar de religión, en lo fundamental, en lo principal. Una vez que nos encontramos con eso, creo que ya que podemos darnos la oportunidad de ir avanzando. Pero hay cosas fundamentales que no podemos negar ni tampoco que podemos ignorar. Es como que usted intente construir una casa por el techo. Si usted imagínese, usted simplemente imagínese tratar de construir una casa empezando por el techo. Es difícil. Para no decir imposible, que sí lo es, imposible. Pero sí es bueno acercarnos a estas fuentes fundamentales de nuestra fe, de donde se construye todo este edificio que nosotros llamamos cristianismo, cómo se le ha buscado dar respuesta a las preguntas que en cada siglo han surgido respecto a nuestra fe, que no es más que buscar formas de dar razones en nuestra fe, como dice el apóstol Pedro. Y como tenemos que dar razones en nuestra fe, pues también tenemos que buscar cómo darlas. Y para eso, bueno, nos valemos de filosofía, nos valemos de todo. Luis Montero, ¿tienes algo que decir? Parece que Para no. tratar de ponerme en la lista. Ah, ya, 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 ok. Bien. Bueno, hermano, si no queda más nada, vi que Fray Marcos está por ahí. No sé si quieres despedir, darnos las buenas noches. Y muchísimas gracias, Fray José Gregorio, precisamente por liderar este tercer encuentro de Cristología. Con seguridad, como bien lo mencionaba Fray, apreciados participantes, apreciados amigos, pues eh, este tema de la Cristología, de los concilios, eh, nos llevaría no solamente una noche, como lo mencionaba Fray José Gregorio al inicio, sino nos llevaría todo un semestre, año, estudio, porque es muy profundo. Y Es que por ende, imagínate, si hay una materia llamada patrología que estudia a fondo todo esto, tú me dirás. sí, y por ende, pues les hemos también compartido sus correos
también en las horas de la tarde, también como se les compartió el enlace, también se les compartió una carpeta de Google Drive en donde nosotros vamos a ir subiendo en la medida que va avanzando el curso, las clases, vamos a ir subiendo las presentaciones que en ocasiones los profes van a realizar, vamos a ir subiendo lecturas, vamos a ir subiendo también allí algunos recursos bibliográficos. Entonces, también para que enriquezcamos precisamente esas nociones, enriquezcamos también nuestros encuentros. Bien, entonces en este momento voy a proceder a detener la grabación